el mismo, ¿cómo se llama? Olegario, Ujú. casi se pone a llorar cuando ve, ¿cómo se llama? Morirse a don Victorino, ¿no? Sí, Casi le dice viejo, inclusive lo dice contextualmente, yo quisiera ayudarte, cabrón, pero no puedo, tengo un compromiso, yo no me puedo meter en líos, etcétera. O sea, la compasión del comunista, porque Olegario es el claro. comunista, llorando ante su patrón, don Victorino. O sea, había un amor, porque además debió conocer a los usureros y a los rentistas de algún Claro, Valle de Lágrimas en la Merced que claro, abandonaron, claro. los conocía a la perfección, sabía de sus tranzas, de sus intereses, de sus créditos, del trato que tenían contra los pobres. Por eso, como dice Sonia, cuando ve a ese indígena, ¿no? Que va a pedirle un préstamo a don Ujú. Victorino, Exacto. unas monedas para ir a comprar mosquito, allá te soco, etcétera. Vete, lárgate, qué palabra, pinche indio, lárgate, pum, pum, pum. Entonces, ¿cómo se llama? El odio del mexicano hacia los indios. Sí. Terrible, y Revuelta lo debió captar muy bien este racismo nuestro. Siempre los indígenas en México no ocupan un lugar en la sociedad, ni en la política, ni en la cultura, ni en nada. Son los olvidados, olvidados. Y Revueltas los ve y los ama. Y ve también a Victorino y lo sabe un ser humano y lo sabe también comprometido con una causa, sea fascismo o no Eso sea sí. fascismo, él está Ujú. comprometido y lo hace todo un personaje, ¿cómo se llama? Muy completo en cuanto a su idea, dispuesto a morir, dispuesto a entregar todo, dispuesto a darse por la causa fascista, por la causa de esto y lo otro. Su lucha era contra los judíos, porque siendo Sí, mercader de la Merced, la lucha entre judíos, árabes, españoles y mexicanos era muy fuerte. sí. Pero había amor siempre. En el Elena, el jorobado, el enano, el homosexual, el ebrio, el alcohólico, etcétera, hay amor. De tal manera que lo pone al parejo que Mario y que Lucrecia en el espejo junto a la madre. O sea, ese juego de espejos en donde no sabes si es Lucrecia, si es la madre, si es Mario o es Elena. Sí, No, mucho cierto. amor porque veía como con esa onda poética. El poeta es el que es capaz de ver lo que otros no van a ver, en donde todo el mundo ve mugre, escarnio, sarcasmo, sátira, Revueltas veía poesía, sin dejar de saber que la realidad era la realidad, y Lucrecia era una puta, y era una puta, ¿cómo se llama? Destinada a la muerte por su propio Ujú. padrote, por su propio Mario, y este es mi pinche destino al final, ¿no? Esas Sí, palabras de sí. Lucrecia, ¿no? O sea, sabía que ese era su destino, y Revuelta jamás buscó darle un destino a alguien diferente. Eso era Punto, era la puta y era la puta y se iba a morir como la puta. sí. Iba a ser golpeada y maltratada y asesinada por su padrote. También Revueltas pues era zapatista. Revueltas estuvo siempre con Zapata. Hay un guión cinematográfico dentro de las obras completas de Revueltas que se llama Tierra y Libertad, que es toda la vida de Emiliano Zapata. O sea, fue zapatista y a pesar de ser Durango, en donde él debió ser villista, porque vivió en los tiempos en que Villa subía y bajaba al pueblo, a Lerdo, a Durango, a todos los pueblos en donde vivieron los revueltas, le agarró cierta antipatía, porque lo veía como un criminal. Y a Zapata lo vio como un hombre místico, que luchaba por la tierra y por la libertad. O sea, muy diferente. Entonces, cuando hace la onda esta de don Victorino, porfirista, Sí, le da una preponderancia al zapatismo, los zapatistas como los cristianos mandados al foso con los leones y los tigres, esas imágenes, porque no hay que olvidar también que la cultura de revuelta es una cultura católica, sí. cristiana, bíblica. Entonces, la piedad y eso, son cosas que muy fuertes en él, sentía mucha piedad por el ser humano desvalido, se acongojaba, se destruía él mismo, por eso le dio por beber, porque decía yo bebo porque es imposible el mundo, yo no podría estar en mi sano juicio ni tener una obra creativa si de repente no tomara yo dos, tres y me olvidara yo de la realidad del mundo. Entonces, para olvidarse del mundo, se hizo alcohólico, como Silvestre también y como Fermín. Eran hombres muy apasionados. Todos los revueltas eran de una enorme pasión, una vibra, energía completa. El México es así.
Por ello, ellos nos representan perfectamente bien y por eso no los queremos porque nos dan nuestra imagen real. Entonces es un espejo en donde nadie quiere verse y a donde a mí que me interesan los indios y los pobres y los jodidos. Yo que estoy bien como estoy y que el mundo siga como está y después de mí el diluvio. O sea, bajo esa lógica y esa filosofía que es la filosofía burguesa, clase media, etcétera, Revuelta se opone y lucha, mostrando nada más la realidad. En todas sus obras es mostrarnos un aspecto que nadie ha visto. Por ejemplo, desde Los muros de agua, habla toda la temática que va a abordar desde el 40 hasta el 70 y tantos, es la misma, las prostitutas, los comunistas, los homosexuales, las lesbianas, etcétera, etcétera. Ya en esos años hablar de homosexuales en Los muros de agua, de dos remontados afeminados que se van a los bosques de las islas porque los andan persiguiendo, de un estupro contra el marquesito de un pinche macho, más el charro, ¿me entiendes? Hasta el nombre, el charro, ¿no? Sí. Etcétera, no, terrible. Sí. O de las dos lesbianas putas, ¿no? Que son compañeras y que acompañan a Rosario en su viaje de Mazatlán a las islas. Nadie se había atrevido a hablar de eso. Y el niño, porque era un niño, cuando empezó a escribir 38 años, es del 14, tenía 24 años. Era un niño en esa época, apenas había alcanzado, digamos, la mayoría de edad, que era a los 21. Entonces era un niño, y a esa edad ya había visto todo lo que aparece en Los muros de agua. Y toda esa temática que le ha de haber conmocionado muchísimo, los bajos fondos, la miseria, la pobreza, la prostitución, etcétera, va a mantenerla durante toda su obra. Por eso digo que su obra es total. Desde Los muros hasta el Apando, una sola línea poética, un solo movimiento, un solo proceso, bajo diferentes aspectos, a partir de que hay avances técnicos, por ejemplo, ¿no? Avances metodológicos, nuevas filosofías, etcétera, pero la idea central es la misma.